¿Qué fue? Antes de empezar, quiero dedicarles mi primera final y todo mi primer torneo a mis padres, a toda la gente de CIDEUP, a todos los que me han enseñado todo lo que sé prácticamente, a María Alex, que probablemente es la persona más maravillosa porque es la única que tiene la paciencia para aguantarme 3 días bajo estrés, y finalmente a Isabel Caballero, porque aunque no somos cercanas, ella tiene un mensaje importante, real e inspirador que merece ser escuchado, y es que necesitamos una sociedad, un distrito con más mujeres, más igualitaria. Gracias. Para empezar este debate vamos a plantear una métrica, y es que creemos que quien va a ganar este debate es quien muestre en cuál de los dos mundos va a haber una mejor sociedad y además una mejor vida para el infante en específico. En qué mundo va a tener una mejor infancia y en qué mundo nos aventajamos todos como sociedad. Vamos a caracterizar la reproducción real y un final feliz. ¿Cuáles son los impactos en sí mismo de ambas? Y es que una representación real implica mostrar, por ejemplo, las excepciones que puede traer la vida en sí misma, implica mostrar que la vida en sí no es perfecta, mientras que un final feliz, por ejemplo, como dice el mismo nombre, tiene final feliz, es decir, siempre acaba de una forma ideal y por lo mismo irreal, además de que son perfectos y hay una clara diferenciación entre quién es el bien y quién es el mal. Ahora, ¿por qué es tan importante esto y qué impactos tiene? Y primero hay que caracterizar cómo aprenden los niños. Primero, por imitación, las niñas repiten actitudes que se ven en sus referentes, en los padres, en la televisión, en series, películas, etc., libros, por ejemplo. Y segundo, por asociación, las niñas marcan ideas de las que están bien o mal, con lo que muestran diferentes realidades. Es decir, construyen en su cabeza narrativas mediante las cuales aprenden a diferenciar qué es lo bueno y malo. Ahora, primero vamos a pasar a explicar el orden del discurso. Yo voy a hablar de por qué un mundo con un final feliz es totalmente negativo para la sociedad y para los infantes, y aquí mi compañera va a explicar por qué una representación real es comparativamente mucho mejor. Ahora, un final feliz, primero, como dije ya, es irreal ante una sociedad con primero tantos problemas y ante una vida que incluso ante sin los problemas de la sociedad ya de por sí puede ofrecer decepciones y
malo es el lobo, la buena es la Caperucita, y eso se puede repetir en incontables cuentos, donde la bruja es la mala. Primero, creemos que eso está mal porque ya de por sí hay caracterizaciones malas. Por ejemplo, en la mayoría de libros las personas malas son las feas, las gordas, o acaso digan de alguna superheroína o superhéroe que sea gordo o feo. No los hay. Entonces ya de por sí marcan estéticas en las descripciones narrativas que ya de por sí acaban por generar narraciones dentro. O sea, como hay toda esta percepción de generar ideales, no solamente en las relaciones, esto va mucho más allá, sino ideales en cómo son ese tipo de personas, cómo son los padres perfectos, cómo es el novio perfecto, y esto ya de por sí genera prejuicios en la realidad. Y además creemos que no solo es malo por eso, sino además por la caracterización obvia entre bien y mal. ¿Por qué? Porque como les dije ya, es obvio que en la Caperucita Roja el malo es el lobo feroz. Es obvio, nosotros cuando leemos nos damos cuenta, y el niño también se da cuenta cuando lee. Sin embargo, ojalá esa fuese la realidad, pero no la es. Hoy en día, cuando una niña está sola en la calle y cuando quiera advertirle el peligro, probablemente quien se le acerque a, digamos, violarla, drogarla, lo que sea, no va a ser una persona con evidentes intenciones de hacerle daño, sino, como ves en las estadísticas en la mayoría de Latinoamérica, quienes más violan a las niñas son sus probables tíos, padrastros, primos, etc. Entonces creemos que dentro de esta caracterización, donde en la vida real no es obvio quién te puede hacer daño y quién no, esos cuentos que visiblemente muestran qué es lo bueno y lo malo no sirven, pero antes... Pero el problema que no tome en cuenta la cámara es que los niños no caen en esto por las narrativas que se dan, sino simplemente porque su capacidad cognitiva y su capacidad de entender no están óptimamente desarrolladas. Sí, yo también confirmo eso, no tengo ningún reparo en aceptarlo. Sin embargo, creemos que por lo mismo, por la misma idea de que las niñas a esta corta edad son tan inocentes y tienen tan poco reparo en que todo el daño que les pueden hacer, en esta sociedad específica, con esta caracterización que estamos trayendo, en la cual las niñas son propensas a ser violadas, en la cual los niños son propensos a ser raptados, es específicamente importante en esta realidad actual mostrar estos cuentos con vida real, porque tal vez es una de las mejores formas que tenemos de protegerlas. Tenemos 6.000 niñas violadas y en este mundo preferimos mostrarles que existen ese tipo de realidades aunque les haga daño, porque lo que pueden hacerlos es protegerlas y eso es comparativamente mucho mejor. Entonces, ¿qué les traemos en nuestro discurso? Primero, les traemos dos impactos. Uno, cómo la realidad per se es decepcionante en sí misma y cómo constantemente nos encontramos a la vida real y cotidiana ante el dolor que nos es muy difícil superar y cómo con los cuentos, con vidas reales, se eliminan estas narrativas de perfección, por lo cual se vuelve mucho más fácil superar estos dolores. Segundo, cómo se eliminan esas narrativas perfectas de idealizar de forma alienante, no solo cómo son las relaciones, que en la vida real no son así, sino además las características físicas de estas personas. Y tercero, cómo en este status quo actual, donde nuestros niños y niñas corren tanto peligro, es especialmente importante mostrar la realidad, porque como cognitivamente tienen cierta inocencia, lo más importante ahora mismo es mostrarles que pueden hacer sido dañadas. Y por lo mismo es que cumplimos con la métrica de mejores impactos a la sociedad y al infante. Muchísimas gracias.
una representación real se dé en la literatura de los niños. Bien, tenemos que entender que el mundo de los niños, por más que sean niños, no es perfecta. ¿Y a qué me refiero con esto? Que el mundo de los niños, por lo general, no tiene filtros, es cruel, se le va a desestimar por algo, siempre van a existir prejuicios y encima son mucho más crueles y lo hacen de una peor forma porque justamente no han aprendido cómo controlar estas cosas. Entonces, este mundo no necesariamente es feliz porque existe, digamos, bullying y no hay control sobre esto. ¿Qué es lo que pasa cuando yo utilizo un relato para Entonces, también hay que entender que el mundo vive no solamente en un mundo real, sino que existe en su mente un mundo de fantasía. Y este mundo de fantasía para el propio niño es en que en realidad le gusta más, porque acá es donde puede explorar, donde puede hacer prácticamente lo que ve en los propios cuentos, etc. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque es mucho más fácil de que un niño asocie cierto aprendizaje, asocie ciertos elementos que eso se presente en estos espacios donde yo los puedo utilizar a través de las propias experiencias. Entonces, este lugar no solamente se da en un solo niño, sino que se da en un montón de niños, prácticamente se da en todos los niños. Entonces, este lugar que es creado por la fantasía también presenta ciertos elementos reales que vienen de un status quo compartidos. Entonces, un niño va a percibir problemas de la realidad, pero desde una perspectiva evidentemente no crítica y desde una perspectiva de que viene desde los propios padres o desde personas que son súper cercanas. Entonces, ¿cuál es lo importante de esto? De que esta perspectiva que ellos crean es súper sesgada. ¿Qué pasa cuando yo les presento relatos de que tienen estas realidades, de que yo hablando a estos niños, de que este mundo de desfogue que supuestamente es muy importante para los niños porque justamente donde pueden experimentar, donde pueden hacerlo de manera conjunta, etc., es mucho más fácil de que cuando yo sea, por ejemplo, adulto, que es uno de los impactos que choca directamente con nuestra cámara contraria, es mucho más fácil que en la etapa crítica que anteceda a las demás se aprenda que el mundo no es perfecto, de que cuando yo tenga este tipo de excepciones en realidad no hay necesariamente finales felices, que mi mundo de fantasía se acerca mucho más a lo que yo podría experimentar cuando soy grande. Bien, entonces, ¿por qué es que también principalmente que existan este tipo de relatos? Porque existen, digamos, en mayor cantidad. ¿Y a qué me refiero? No es que van a dejar de existir, digamos, los relatos con finales felices, que evidentemente no le queremos quitar a los niños, que es justamente algo que les trae felicidad en su propio mundo, sino es que se mantiene el disfrute de su irrealidad todavía, pero es que ahora presentan elementos mucho más reales de los que antes existían, y por lo tanto no solamente traemos a personas que es mucho más plausible que estén preparadas cuando existe este mix de pluralidades de finales, sino es que también, ¿qué es lo que nos trae su mundo? Su mundo no nos trae dicha posibilidad de aprendizaje cuando todos los elementos que le presentamos en un relato prácticamente son felices, o sea, se determina una forma en la que si yo estoy sufriendo y al final no soy feliz, entonces es prácticamente interminable y yo no entiendo como niño por qué es que simplemente no estoy dejando de sufrir. Desde nuestra narrativa, desde nuestro mundo, lo que le traemos es que estos elementos reales que incluso que nos dicen que supuestamente no van a poder aprender desde su condición cognitiva, ahora en realidad de alguna forma sí están logrando asociarlos. Entonces, ¿qué tenemos? Que justamente los impactos que nos trae Francesca de que se pueden prevenir peligros, porque ahora no solo puedo identificar supuestamente al lobo feroz, sino es que puedo ver de que pueden existir familiares que también son peligrosos a través de la asociación, y no solo eso, sino que tenemos a gente de que han sido formados en su etapa mucho más crítica para hacer que puedan amortiguar este choque con la propia realidad cuando crezcan.
cambiado. Ahora yo puedo representar historias de mujeres heroínas, de niñas heroínas, de gatitas heroínas que comenzaron como Luli, una gatita de ciudad que comenzaba siendo una gatita súper pobre en un barrio pobre donde la gatita no tenía literalmente nada que comer, pero terminó siendo adoptada por una familia. Entonces podemos relacionar los libros a mujeres, podemos relacionar los libros a comunidades marginadas, podemos relacionar los libros a muchos espacios que a los que antes no los relacionábamos, porque el mundo también está cambiando y la literatura también. Entonces veamos que estos estereotipos no se dan. Y hablemos de las dicotomías porque es bien importante. Milagros ya refutó esto, ya nos dijo que igual puedo protegerme porque tengo cursos como personal social, tengo a mis padres que me dicen no vayas por estos lugares y etc. Veamos que la seguridad tampoco, la seguridad de la que nos hablaban tampoco se da. Entonces veamos cómo las obras con finales felices, aunque tengan estereotipos, aunque ya no vemos que tengan tantos estereotipos como antes, y de hecho a lo que queremos apuntar es al final de esas obras, los finales felices, más que la trama. Entonces, pero vemos que la trama también es importante. Entonces ahora yo puedo ver como niñas, las niñas más vulnerables de la comunidad LGTBIQ+, las personas pobres, los niños pobres, las mujeres, podemos vernos reflejadas en estas obras y podemos ver que podemos tener un final feliz aunque en la realidad no podamos tenerlo, aunque en la realidad, por ejemplo, yo como niñita pequeña leo que mi heroína es una heroína y termina siendo una niña súper, no lo sé, marginada y termina siendo una gran heroína. Yo puedo ver a esa mujer, ver a esa niña y ver que mi realidad tal vez no es así, que mis padres, por ejemplo, le dan más oportunidades a mi hermano varón, pero yo puedo sentirme realizada al ver esto y yo esperar y crear un mundo y empezar a armar mi mundo en el que yo también quiero ser valorada. Entonces veamos cómo esto nos da más incentivos para tener más esperanza y tener más fortaleza. Entonces, continuamos. ¿Qué nos decía Milagros? Entonces hagamos la comparativa. Lo que nos decían, en su mejor de los casos, es que yo ya no me decepciono del mundo real porque el mundo real ya lo veo en mis obras y es pésimo, y el mundo real y en mis obras todo es pésimo, entonces ya no me siento triste. Pero es que veamos cómo creamos niños sin esperanza y creamos niños que no pueden pensar que las cosas podrían ser diferentes, y la literatura en específico nos enseña que las cosas podrían ser diferentes y nos da creatividad, que es muy necesario en un niño, y es importante que sean los niños porque los niños todavía no tienen otro espacio de contención, no tienen todas las herramientas psicológicas para lidiar con este mundo. Entonces yo necesito tener un espacio seguro, necesito tener un espacio que me diga que las cosas pueden ser diferentes. Entonces continuemos que en la comparativa de su lado no se decepcionan del mundo porque ya en su libro todo es malo, pero en nuestro lado tenemos esperanza. Sí, tenemos obras y ya vamos a explicar cómo son diferentes, tenemos esperanzas, creemos que podemos crear un mundo mejor y también también creo que puede existir una sociedad mejor, no solo que mi entorno puede ser mejor, sino que una sociedad mejor también es posible. Entonces veamos cómo Milagros nos habla que los niños necesitan este refugio. Los niños son esponjitas, son susceptibles a los daños, ese primer espacio es muy decisivo para su vida, ¿ok? El mundo es difícil, el mundo es violento, me pueden hacer bullying, entonces yo también necesito un espacio de contención. La literatura para los niños es el escape al mundo real. Las representaciones de los finales felices no siempre tienen que tener una historia súper feliz. Veamos cómo es que son las historias. Para comenzar, ¿cuál es la historia del héroe o de la heroína? La historia del héroe históricamente vienen los héroes desde aquí, desde la base social donde todo es terrible, y llegan a la punta, a la esfera social. No significa que yo vaya a alcanzar esa base de la nada, sino que dentro de este círculo del héroe he tenido que pasar por muchas cosas terribles, he tenido que pasar por pobreza, tal vez he tenido que pasar por como esta gatita Luli, una gatita de ciudad que no tenía literalmente que comer o no tenía literalmente dónde quedarse, pero llegó a ser adoptada y llegó a tener un espacio seguro y a ser feliz. Entonces veamos que los héroes no es que sean súper dicotómicos, sino es que de la nada van a ser felices, sino que tienen toda una historia de varias peripecias, y eso es lo que me dice: mi mundo tal vez no está bonito, pero con las peripecias que yo vaya teniendo, voy a tener esta oportunidad como Luli, o voy a tener esta oportunidad como tal muñequita que yo vi en esta obra, y mi mundo al final de mi vida va a ser feliz. No significa que lo que voy a ver al salir de mi casa va a ser feliz, sino que yo tengo la esperanza de que a largo plazo va a ser feliz. Entonces veamos que ya encontré papel. En el mundo real hay cosas, hay finales positivos y negativos. Usted no solo me tiene que demostrar que los positivos son buenos y los buenos son buenos, sino que tiene que haber solo... es que yo necesito como niña un primer espacio de contención. Cuando yo sea grande voy a tener más herramientas, y cuando yo sea grande ya voy a tener una personalidad ya formada para saber que mi final no puede ser feliz necesariamente, o no puede ser malo. Entonces cuando sea grande ya tengo las herramientas y ya puedo saber cómo es la realidad. Entonces veamos qué pasa cuando... Entonces veamos que Milagros nos trajo quiénes eran los héroes y las heroínas, y cómo podíamos tener como al pequeño conde Partinuclés, que era un conde súper pobre y termina siendo el rey de Constantinopla y que tiene mucha esperanza. Entonces veamos que nuestro impacto está con que los niños no entienden la contingencia, no tienen la psicología totalmente formada, pero
acaba siendo feliz y rica, cuando yo veo a una persona pobre adulta voy a decir, wow, ¿por qué esa persona no es rica? No tuvo un final feliz, seguro porque es malo. Si en mi cuento cuando era niña, la persona pobre acaba siendo rica y por ende feliz, cuando yo en la vida real veo a una persona pobre mayor, voy a preguntarme, ¿por qué esta persona no tuvo final feliz? Seguro porque es malo, es lo que voy a pensar. Es un nexo lógico súper grande, pero cuando yo crezca ya tengo más herramientas y ya les hemos explicado que cuando yo crezco ya no es que me creí el cuento totalmente, sino que ya tengo más herramientas para saber que los cuentos y la vida ya tiene más matices. Entonces yo puedo entender que el pobre no es pobre porque quiso, sino por cosas más estructurales, porque lo llevé en la universidad y puedo entenderlo. Entonces no es exclusivo de su cámara. Cuando creces ya tienes más cosas para contrastar la vida real, pero cuando eres niño necesitas un primer espacio seguro porque en tu casa, en tu escuela y en otros lugares tal vez no lo tienes. Entonces mi fantasía, el libro, mi mejor amigo, me ayuda a refugiarme, a poder tener una expectativa para el largo plazo y a sentir que las cosas pueden ser mejor y a luchar para que las cosas puedan ser mejor. De hecho, muchos de porque nuestros héroes, los que vemos, son ideales a seguir. Y si yo tengo un ideal a seguir, voy a hacer cosas como este niñito hizo para poder en el futuro ser mejor. Los ideales que pego en la parte de mi cuarto, al gatito que dibujo literalmente, yo quiero ser como él. Y si él pudo pasar por todo eso para ser feliz, yo también voy a intentar luchar. Entonces, es mucho mejor de nuestro lado de la cámara porque tenemos esperanza en que como mi héroe puede crear un mundo mejor y cayó en un mundo, terminó teniendo un mundo mejor, yo también puedo crearlo y yo también puedo ser feliz en mi vida, que no es perfecta ahora, pero a un largo plazo yo tengo la esperanza de que lo sea. Y cuando sea grande tal vez me dé cuenta de muchas más cosas y pueda tener más herramientas para lidiar, pero los niños son muy importantes porque no tienen la psicología necesaria, ni saben ni tienen las matices necesarias para poder sobrevivir. Ya, primero que nada me gustaría partir diciendo que es muy importante que es para refutar toda la línea argumentativa de la Cámara de Alta Oposición, de oposición, que es que la tesis dice que debe consistir principalmente en representaciones reales del mundo, no que totalmente. Entonces la contraparte nos tiene que probar que es necesario que sean solo películas de niños. Nosotros comprobamos que tienen, solo películas de adultos. En cambio nosotros comprobamos que pueden ser, no de adultos, pero pueden ser películas para niños y para adultos, cosa que la contraparte nunca nos prueba, y si nunca nos prueba podemos concluir que ya están fuera del debate simplemente con 30 segundos de discurso. Ahora prosiguiendo con mi discurso y la comparativa para encontrar las discusiones de las cámaras altas, nos gustaría empezar a plantear, el discurso de oposición. Nos plantean algo muy interesante que yo lo voy a intentar internar un poco más dentro del debate, que los niños son como unas esponjas. ¿Por qué? ¿A qué nos referimos cuando los niños son como unas esponjas? Los niños tienen la capacidad de aprender, ¿por qué? Porque cuando son pequeños su cerebro está en pleno desarrollo. Entonces, según el cerebro está en pleno desarrollo, pueden obtener la información de una mejor manera de una persona que ya tiene estereotipos de sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya tiene el cerebro desarrollado. Entonces, dentro de esto, la contraparte ya no lo dice, yo ya lo explico, por tanto ya alcanzo a hacer una extensión. Y aparte, de hecho, se acuchilla con este punto. ¿Por qué? Porque dice que la literatura es más abierta de mente, pero los niños no van a poder entenderlo. Pero nosotros decimos que, ¿cómo no van a poder entenderlo si cuando son pequeños es el momento donde más pueden aprender? Entonces consideramos que esto es un acuchillamiento a su misma cámara y a su mismo orador anterior. Entonces consideramos que dentro de esto también nos llevamos al punto nosotros. Ahora, también nos dicen que, que para generar esta base moral uno necesita crecer. Yo les explico también por dentro del mismo mecanismo de los niños como esponja, que no necesita crecer para tener una base moral, sino toma ejemplos de la otra gente. Y si toma ejemplos de la otra gente, uno empieza a tomar los ejemplos de esto, y si toma ejemplos de esto, toma una base moral, como dice la otra parte, de estas personas y estos ejemplos. Ahora, ¿qué esta base moral puede cambiar con el tiempo? Por ejemplo, la adolescencia. ¿Por qué? Por la diferenciación con los padres, por ejemplo, sí es legal, pero durante la niñez sí tienes la capacidad de comprender, no como nos dice la contraparte, que nos plantea que los niños son tontos y no pueden entender nada de la vida. Ahora, me gustaría también completarles y seguirles entendiendo que algo que nos dice la contraparte, que la expectativa de que siempre algo va a mejorar. Nosotros le decimos, ¿por qué no necesariamente algo va a mejorar porque va a mejorar? Sino que va a mejorar también porque yo tengo los estereotipos o las ayudas a las demás. Por ejemplo, en la película o en el libro La princesa y el sapo, la única razón por la
se hizo su cafetería fue porque su amiga millonaria le regaló dinero. Y de hecho, en el punto que nos plantea el mismo ejemplo de los gatos, el único caso de que el gato haya tenido un hogar fue porque alguien lo adoptó, no por mérito propio. Entonces, el ejemplo que le damos a los niños en este punto es que no, yo no puedo hacer nada, no voy a hacer nada, en cambio que llegue alguien, me ayude y me logre hacer un trabajo. Punto. Para empezar, en la princesa está con la chica se esforzó mucho, trabajó y básicamente se convirtió en Muchas gracias. Lo que le faltaba para lograrlo, se lo tuvo que regalar a su compañera. Y de hecho, el gran problema de la película era que no tenían dinero para hacerlo. Y después se casó con un príncipe para lograrlo de la otra manera. Así que consideramos que esto sigue llegando para otro lado. Ahora, considerando y extendiendo la cámara alta, queremos impactar ciertas cosas muy importantes. Ahora, la contraparte, o sea, nuestra cámara alta nos dicen que las personas y los niños van a conocer lo que es irreal y lo que no es irreal. Nosotros vamos a explicar por qué van a conocer lo que es irreal y lo que no es irreal. Y esto es simplemente por nuestro primer argumento de extensión, que va a ser la gente más estratégica y el ambiente social. La gente va a ser más estratégica, ¿por qué? Porque ahora tienen dos mundos, dos visibles opciones. Algo que pasa en el mundo y algo que no pasa en el mundo. Entonces yo, copiando estas conductas, por ejemplo, con mis compañeros de clase, voy a ver que si le pego a un compañero, después no va a ser como perder perdón y darle un abrazo. ¿Por qué? Porque eso es algo falso del mundo. Entonces consideramos que esto ayuda a hacer una práctica y error para el niño, para que el niño pueda mejorarse para la sociedad y al final, cuando llega a una etapa adulta, como dice la contraparte, llegue de una forma más preparada socialmente para poder convivir con la gente. Que de hecho, esto actualmente es súper importante para conseguir trabajo. Las habilidades blandas son súper necesarias. Por ejemplo, ser un líder, que esto también te lo voy a explicar nuestras formas de películas o de literatura. Entonces consideramos que este punto también nos le llamamos nosotros esta extensión porque nosotros le damos un impacto y le damos lo nefrológico al que le faltó a la contraparte, o sea, nuestra cámara alta. Ahora, también nos dice la cámara alta que, bueno, va a haber un punto muy malo cuando los adultos, porque los adultos podemos comprobar y ahora vamos como adultos, vamos a ser malos adultos. ¿Por qué? Porque tenemos estos estigmas desde pequeños. Yo les explico por qué. Porque además de ser que los adultos van a ser malos, los hijos de estos adultos van a ser malos. ¿Por qué? Porque ahora estas narrativas que tiene el adulto se las va a pasar a sus hijos. ¿Y qué va a pasar si se las pasa a sus hijos? Estos hijos se las van a pasar a sus hijos. Y como ya comprobamos y ya concordamos que son narrativas malas de, oh, no me voy a esforzar, ¿por qué? Porque va a llegar alguien que me va a dar todo el dinero pasando en la cafetería. Comprobamos que esto no va a funcionar para nada y no va a lograr que esto sea efectivo para el niño y para sus nietos. Punto de la alta. Te estás poniendo en el mejor de los casos donde todas las historias son porque te regalaron tus Perfecto, pero este es el ejemplo que tú misma me diste dentro de tu discurso. Así que logramos comprobar que tú te pusiste en ese mundo. Yo te di otro ejemplo, pero incluso, si queremos que no sea una batalla de ejemplos, nosotros también podemos decirte que dentro del mundo de las películas es necesario que llegue algo. De hecho, Disney está súper estereotipada y está criticada porque son los príncipes que llega a la princesa, se casan y la princesa se hace millonaria. Entonces es posible pensar que no simplemente es algo que pasa aquí. ¿Y por qué no pasa aquí? ¿Por qué? Porque lleva historia haciéndose. Y como va en la historia, también tiene estereotipos de la historia. Y si tiene estereotipos de la historia, es lógico pensar que esto va a seguir ocurriendo. Así que además de comprarlo con ejemplo, con mi ejemplo, también te di un anexo lógico para pensar lo mismo. Ahora, siguiendo con mis extensiones, porque me queda un minuto, no puedo dar más puntos, lo lamento mucho. Ahora nos vamos a explicar por qué a los niños les va a gustar ver estos dos mundos, estas dos películas de niños, porque como ya me lo explicó mi contraparte, o sea, lo puedo dejar, y también porque le va a gustar literalmente a las películas que son más de mundos como reales. Les va a gustar ver, ¿por qué? Porque los niños, una vez más, van a aplicar lo que ven. ¿Por qué? Porque se crean una tesis moral y una moral entre ellos. Entonces, si crean una cuestión moral, van a ver que esto se va a aplicar lo verdadero en el mundo verdadero, siendo que en la contraparte se afecta y se aplica lo falso en el mundo verdadero. Entonces consideramos que dentro de nuestro mundo se ejemplifica y se da a ver y conocer que los niños van a resultar mejor de forma social. ¿Por qué? Porque van a aplicar cosas de la vida real y no cosas que son falsas y estereotipos que todos pensamos que sea, que un lo siento es suficiente para conseguir un disculpa y un amor, por ejemplo. Entonces nosotros les caracterizamos y ya les extendimos de tres formas distintas que nosotros nos diferenciamos de la entrada alta, generando más impactos, hablando de la trascendencia e incluso también nos podemos tomar del punto de información de la cámara alta, donde tampoco nos impactaron que el niño pobre iba a ser pobre e iba a simplificarse, iba a decir que el niño pobre ahora es malo porque es pobre. Nosotros le decimos también que esto, además de ser malo porque va a tener estos estereotipos, también va a trascender esa métrica y esa narrativa a través de los siglos y con sus hijos. Entonces esto es perjudicial para la sociedad futura y a presente. Muchas gracias.
Los principales problemas que se nos presentaron en Altas y en nuestro primer bajo de gobierno han sido que, en primer lugar, no entienden cómo, básicamente dan por entendido que debemos aceptar una realidad actual en la cual hay conformismo social y todos los problemas que se presentan el día de hoy, porque aparentemente todo va mal. En segundo lugar, cómo básicamente tenemos una sociedad en la cual los niños pueden entender absolutamente todo y analizar absolutamente todo y son absolutamente capaces de aprender cómo no irse con un pedófilo o cómo evitar que su tío los viole por estas medidas, cosa que es absolutamente falso, porque no tiene sentido que un chico se defienda de una agresión así simplemente por una narrativa. Y en tercer lugar, porque no nos explican mecanismos eficientes para probar cómo es que este tipo de medidas termina impactando positivo, termina generando que el niño termine desarrollándose. En lo que vamos a defender en nuestra Cámara va a ser básicamente, en primer lugar, que este mecanismo permite que los chicos directamente desarrollen mecanismos de inconformidad social importantes para que puedan mejorar su condición. En segundo lugar, cómo estas medidas permiten generar que muchas minorías sexuales, minorías raciales y minorías incluso minorías religiosas, se sientan más orgullosas de sí mismos y pueden estar muchísimo mejor en el mundo actual. Y en tercer lugar, como contrafáctico, cómo en el mundo actual, donde existen estas narrativas, que es el mundo en el que estamos, toda la aceptación de los perjuicios y toda la aceptación de la realidad se da. En primer lugar, tenemos que entender el contexto actual en el cual estamos. Estamos en una sociedad con muchísimos problemas. Tenemos problemas raciales, tenemos problemas sociales, tenemos problemas de entendimiento entre muchísimos sectores de la población, y esto termina generando que haya muchísimo resentimiento social. Tenemos un ascensor social medio estancado y tenemos muchísimos problemas. También tenemos unos libros infantiles que directamente están en una estética cada vez, podemos decirlo así, más políticamente correcto, más progresista, en los cuales los héroes tienden a ser actualmente muchísimas más personas que tienen, como se mencionó el Alta, gente que tiene bajos recursos que puede ascender en la sociedad, o gente que tiene características únicas que deberían ser respetadas. Entendiendo este contexto en el cual los libros no son tan conservadores, no son tan negativos, y en la sociedad actual, pasamos con nuestro primer argumento, que es el impacto de esta literatura en los niños. Actualmente, asumiendo que la sociedad es una sociedad conservadora, es una sociedad estancada en muchísimos aspectos, económica, política y social, tenemos que entender cómo la literatura consiste para mejorar este mecanismo. La literatura tiene un importante papel en esto al asumir los roles y las formas en las cuales vamos a interactuar como niños. Como niños somos esponjitas y por eso nos vamos a empezar a definir nuestro comportamiento, definir nuestros incentivos, definirle el modo que queremos tener una vida en base o en parte dada a la literatura infantil, porque esta genera muchísimos rasgos que vamos a tener, tiene importantes efectos en la idea que vamos a tener sobre el activismo, tiene importantes efectos en la vida que vamos a tener sobre las personas, pero tiene también otro importante, tiene importantes efectos en lo que debería ser la forma arquetípica, cuando las personas que consideramos en los cuentos, en las narrativas, que son gente pobre, gente de bajos recursos, empieza a ascender, empezamos a asociar cosas positivas, que empezamos a asociar diversas medidas buenas con ellos. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un mundo donde los finales son felices, pero antes al Alta? Lo que pasa es que los cuentos con finales felices dicen que a la gente buena le pasan cosas buenas y a la gente mala le pasan cosas malas. Entonces, cuando yo veo a un pobre que sigue siendo un pobre adulto, yo digo, esa persona es mala, por eso no ascendió socialmente. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque ya hemos asumido esta narrativa que hay una cada vez mayor literatura progresista y que básicamente las personas con problemas sociales, con problemas económicos, tienden a ser tomadas muchísimo más en cuenta como eres en este contexto. Pero bien, entendido esta caracterización, tenemos que entender por qué una literatura que básicamente es de finales felices termina impactando. Porque actualmente existe una fuerte corriente de activismo que se puede dar en la adolescencia, en la adultez y todo eso, en la cual nos motivamos a que decidir cambiar el mundo en base a estas medidas. Que decidimos rechazar el conformismo social en base a lo que nos formamos contexto. Da la importancia que tiene ser niño, da la importancia que tiene asumir que la gente pobre, asumir que la gente con problemas, asumir que muchísimos grupos pueden salir de lejos, salir bien con estas medidas. Empezamos a tener un impacto muy positivo en medida que generamos una sociedad, bueno, por lo menos unos niños que van a crecer y van a tener estos ideales en la cabeza, ideales que directamente con activismo y directamente pueden mejorar sus condiciones. Por ejemplo, Martin Luther King, ¿qué es lo que tenía? A él le contaron cuentos de cómo los esclavos escapaban, cómo podían hacer sus vidas, y esto impactó fuertemente cuando decidió el movimiento de los derechos civiles, porque su narrativa estaba en ser inconformista, en directamente no adoptar un sistema discriminatorio. Pero bien, esto impacta positivamente en la sociedad, dado que genera mecanismos para generar una narrativa de que se puede salir de la pobreza y los problemas. En segundo lugar, termina impactando en los niños como tal, porque ahora, sobre todo en los niños pequeños que tienen problemas de bullying y todo eso, estos generarán que se pueden defender sus problemas, que pueden salir lejos. Y en tercer lugar, termina teniendo un impacto positivo, sobre todo en minorías, y esto que va a ser nuestro segundo punto. ¿Cómo funcionan estas narrativas en las minorías? Tenemos que asumir que vivimos en un mundo actual en el cual hay mucha discriminación, y estas obras infantiles cada vez tienen un papel más presencial
especial respecto a gente de minorías LGBTIQ, minorías raciales, y esto por qué es importante y por qué termina impactando. En primer lugar, es importante porque actualmente estas comunidades necesitan muchísimos héroes, como se mencionó en la Cámara Alta, pero no se iba a explicar eficientemente por qué. Estas comunidades necesitan muchísimos héroes y muchísima gente que sea capaz de mostrar que se puede salir adelante en base a ellos. ¿Cuál es el problema que se trae? Que cuando tenemos una narrativa de este tipo, estas personas necesitan asumir que pueden salir bien. ¿Qué es lo que pasa cuando te muestra una persona trans que es discriminada socialmente y que la sociedad actual va a sufrir? Esta persona va a interiorizar gracias a este tipo de narrativas y lo va a seguir. En cambio, ¿qué es lo que pasamos cuando tenemos una narrativa positiva? Donde hay finales felices, estas personas van a ver que son felices. Y también por un segundo punto, el arquetipo de que la persona trans que es discriminada es la buena y va a seguir adelante, termina teniendo también un impacto respecto a las personas que no son trans, pero que lo leen. ¿Por qué? Porque van a asumir que esos estereotipos son positivos y porque las cosas buenas pasan a la gente que es buena. En conclusión, esto también tiene impactos en las minorías, minorías directamente raciales y religiosas. Cuando asumes que una persona que tiene problemas directamente por todo este tipo de cosas puede salir adelante, esto termina teniendo un impacto muy decisivo respecto a cómo se va a desarrollar. Es un impacto que tenemos mucho más fuerte porque vemos cómo estas personas pueden mejorar su vida, pueden mejorar la situación y en muchísimos casos pueden evitar cosas como el suicidio o el acoso por sentirse solos y sentir que no van a tener el final feliz o por lo menos que la sociedad lo va a seguir discriminando. Y para finalizar, el contrafáctico de los que nos trae el gobierno, los chicos que básicamente nunca van a asumir la realidad a lo que es falso, porque muchísimos activistas directamente o muchísima gente analista básicamente se enfrenta a este tipo de cosas en la adultez, en la adolescencia y empieza a ver que el mundo no está en color de rosas, pero por lo menos en nuestro mundo generamos incentivos para que la gente busque el cambio, generamos incentivos para que las minorías, para que diversos grupos terminen siendo bien valorados, generamos narrativas de que al menos hay una luz al final del túnel para toda la gente que tiene muchos problemas. Y esto es un impacto único que tenemos nosotros, es un impacto de un mecanismo que desarrollamos mucho mejor y te lo terminamos impactando sobre más gente, sobre todo gente que sufre de condiciones de opresión, sobre todo gente que sufre de condiciones de discriminación social y también nos imponemos en la narrativa de la que debería ser el gobierno por ser alta. Orgulloso de ser oposición. Ya veo por ti explicando por qué el caso de oposición se cae completamente cuando yo les explico esto. Lo que pasa es que oposición me tenía que probar, como dice la tesis, que queríamos cambiar los finales felices que se dan en todos los casos por finales reales, donde en los finales reales hay finales felices y tristes en la literatura. Lo que pasa es que la contraparte en general, según lo que se dedica a hacer es por qué los finales felices son buenos y por qué los finales no felices son malos. El problema es que en el mundo real que vamos a representar nosotros hay buenos y malos, entonces estamos consiguiendo los beneficios de la contraparte en nuestro mundo también. Otra cosa importante, que también vota completamente el caso de la contraparte, es que pasa que actualmente los niños no solamente usan la literatura para entretenerse, de hecho es un medio bastante poco utilizado. ¿Qué hacen los niños actualmente? Ven tele, ven programas en YouTube. ¿Y qué pasa en estos programas? Tienen finales felices. Entonces, que nosotros cambiemos esta literatura, que es un medio más de entretención, a finales un poco más reales, nos hace que los niños se pongan completamente tristes y les arruinemos completamente la expectativa de vida en que estos se pongan tristes por cada cosa que lean. Entonces van a leer que una mujer trans efectivamente fue discriminada y le fue mal y que así se lo van a creer completamente para su vida. Eso es completamente falso porque creemos como cámara y entendemos que en el contexto en el que estamos los niños están completamente expuestos a refuerzos positivos y finales positivos en todo el resto de exposiciones en los que están, como la tele, como YouTube y como todas estas cosas. Es por esto que se entiende que el caso de la contraparte queda completamente muerto. Además, el punto se les ha mencionado un montón de veces y nunca han cumplido más que solo mencionar que las cosas felices traen cosas buenas y que las cosas malas, finales reales, malos traen cosas malas. ¿Ya? El problema es que cuando le muestras a un chico, por ejemplo, que sufre bullying o discriminación, que va a seguir sufriendo y que no hay luz al final del túnel, esta persona interioriza que así es la realidad, esta persona interioriza que así tiene que ser. Ya. Gracias, contraparte. Lo que pasa es que como usted me menciona y todo para refutar un poco en bloque, porque al final ambas cámaras dicen lo mismo, lo que pasa es que estas narrativas han evolucionado, tanto en la televisión y en todos estos medios de entretención, donde efectivamente también se muestran realidades trans, donde se muestran todas estas cosas. Lo que pasa es que en todo el resto de medios se muestran cosas positivas.
positivas. Entonces, que en un medio se muestre quizá algo negativo, incluso asumiendo de que todas las cosas reales son negativas, como usted me hace creer, seguimos ganando el debate porque los niños siguen teniendo muchas cosas positivas y algunas negativas que le hacen apreciar de mejor manera la realidad y que no le arruinan la vida como usted me intenta vender. En base a esto también, eso haciendo las comparativas de por qué le ganamos a oposición en general, hablando un poco con nuestra alta lo que hace es hablar un poco de que las cosas irreales traen tristeza en el niño y que además de alguna u otra forma se va a poder resolver del peligro. Cosas que consideramos importantes, pero en comparativa consideramos mucho más importante la forma en que el niño, al tener un poco de realidad en su vida, al tener al menos una literatura o una parte de sus medios de entretención que uno le guste y dos sean eficaces para su desarrollo social, en cuanto a que el niño, como ya explicó mi compañero, va a tener una agilidad social mucho mejor. ¿Por qué? Porque sabe que si hace ciertas cosas, quizás sus compañeritos se van a enojar con él, o que si se acerca a estas personas que se comportan de esta manera con él, no le va a ir muy bien. Entonces el niño va a poder aplicar esto, verlo y decir, yo también, como soy un niño, generalmente intento copiar las cosas que veo en la televisión o en medios de entretención. Probemos con esto. Pasa que con esto me siento mejor, con esto me llevo mejor con mis compañeros, con esto logro cosas más buenas, con esto convenzo y tengo las cosas que quiero. Al hacer esto y darle un poco de realidad a los niños desde pequeños, lo que conseguimos es adultos y personas que antes, desde pequeños, no tenían este toque de realidad en su vida, sino tenían solamente finales felices. Ahora conseguimos que estos adultos tengan una agilidad social muchísimo más grande, por el hecho de que se saben relacionar mejor desde pequeños. Al yo tener estas herramientas y esto probar y ganar desde pequeños, al ir creciendo, que es efectivamente la adolescencia cuando lo ocupo, los puedo implementar de mejor manera y desarrollarme mucho mejor. Y estos son los impactos que trae, estos son los que mencionó mi compañero, que están en el trabajo, la crianza de los hijos y todas estas cosas que nos traería tener esta pizca de realidad en nuestras vidas. Y por el contrario, perjuicio que negando el perjuicio que se trae la contraparte, que es no obtener estos niños. ¿Por qué? Porque solamente les mostramos cosas buenas. También en el ámbito de que nosotros les explico nuevamente, en el que creemos que se generan personas un poco más mediocres cuando solamente les mostramos cosas positivas, punto que la contraparte malinterpretó completamente, pero ahora le vengo a explicar nuevamente para que quede claro para el panel. Lo que pasa es que ya, digamos que esta princesa se esforzó mucho, no sé cuál, pero se esforzó mucho y que llegó su amiga rica y le dio dinero. Ya, igual ahí se entiende que tiene que haber cierto esfuerzo y un mensaje que entendemos como gobierno que puede que se transmita, pero lo que pasa es que en la mayoría de los casos de estas princesas tiene que llegar una ayuda externa para que los motive y esta persona pueda surgir. Entonces, el problema con esto es que las personas que crecen con esta narrativa feliz toda su vida y le estamos aumentando esta narrativa feliz, metiéndolo completamente en la literatura, como es el status quo, lo único que conseguimos es que, mira, ¿sabes qué? Me sigo esforzando y esto no me funciona. ¿Por qué no llega esta persona mágica que me venga a ayudar? Entonces, uno, me pongo triste, o dos, también está la posibilidad que yo diga, ¿sabes qué? Esto no va a pasar, esto no va a funcionar, la gente no puede salir de la tristeza si no le llega esta cosa mágica, entonces simplemente voy a dejar como quizá de esforzarme. Entonces entendemos que nuestro perjuicio de que los niños se van a sentir mal y las falsas expectativas se siguen manteniendo en este mundo porque en la realidad no llega esta persona mágica que te ayude y te deba la plata, que si bien puede ser muy amigo tuyo, no pasa. Esto lo logramos aprender ¿cómo? Dándole un poco de realidad a nuestra vida, que es nuestro mundo. En nuestro mundo a los niños no les llenamos la vida de cosas tristes, no les damos solamente cosas negativas, sino que les damos un poco de mecanismos reales, obviamente adaptados a su edad. No les vamos a mostrar una violación como quizás se muestra un poco en las altas o algo así, sino que vamos a hacer algo adaptado con temáticas más o menos reales y finales mejor explicados quizás. Darle un poco de realidad a nuestra vida nos trae las consecuencias de la agilidad social, de que el niño esté más preparado para prepararse durante ciertos riesgos y todas estas cosas que ya le mencionamos en la argumentación. Pero no nos trae todas estas cosas que nos dicen, no, es que lo que pasa, el bloque de oposición, es que el niño se va a poner triste, el niño va a entrar en depresión, asumiendo que el único medio que hay por el que el niño se informa es la literatura. Es por esto que entendemos que ganamos el debate y me quedan unos segundos más y que les voy a explicar de nuevo cuáles fueron nuestros argumentos para que quede todavía más claro para panel, que es el de la agilidad social y todos los beneficios que nos trae que el niño pueda aprender habilidades sociales y cómo desarrollarse con una pizca de realidad en su vida y en general la agilidad que trae que el niño pueda conocer habilidades sociales desde pequeño. Además, el ámbito de que el niño sepa qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan en la vida, que existen posibilidades de que aunque uno se esfuerce mucho puede fracasar y que no solamente le estamos llenando la cabeza de cosas que necesariamente son positivas y que se
Sí. ¿O no? ¿Sí? Sí, ya. Voy a hablar contigo. Vamos, Diego. Ok, dos problemas principales con todo el caso que nos trae el gobierno. El primero, no nos explican por qué es necesario que sea exclusivamente cuando son niños y aún así nunca nos explican cómo asumen todos los perjuicios que ya trajo toda oposición por el hecho de que sí es necesario de que se haga esta medida de cómo conocer la realidad cuando son niños. Segundo error principal, no entienden que la realidad como tal es algo muy feo que muestra problemas muy reales de personas promedio que tienen muchos problemas sociales y económicos en gran forma y cómo esto trasciende directamente al pensamiento que tiene el niño. Ahora voy a refutar todos los argumentos que nos trajo el gobierno como tal. El primer argumento que nos trae la ALTA es cómo nos habla de cómo con los finales felices se hace una separación muy perjudicial de bien o mal de la bruja y el príncipe. Error. No estamos hablando solamente de los cuentos de hadas de Disney. Este es un problema principal porque en la realidad como tal, ya lo venía diciendo toda la oposición, los cuentos con finales felices no son necesariamente donde le cortan la cabeza al ogro y el príncipe salva a la princesa. Por ende no se genera este antagonismo entre lo bueno y malo. Primer punto. Segundo argumento, que se genera un medio de defensa a cosas como vulneración o violación de niños. Considero que esto es poco plausible que se dé por dos cosas. En primer lugar, en cualquier escenario un niño es vulnerable como tal porque siente miedo si a alguien que le haga algo así, no porque haya visto que hay personas que lo hacen, va a generarle mecanismos de defensa. Es muy poco plausible. Y en segundo lugar, hay mecanismos como que tiene mucha fuerza la persona adulta, es poco plausible que te defiendas como tal. Tampoco tiene plausibilidad ese argumento. Ahora, a la baja. La baja tiene dos problemas principales, ya que nos habla en primer lugar su argumento acerca de cómo esto transmite una narrativa de hijo a hijo y de hijo a nieto y así como por toda la herencia, de que tú solo trasciendes en la vida con ayuda de otros. Este es un error porque caracteriza toda su lógica en el ejemplo de que una persona para trascender tiene que pedirle plata a otra persona. Esta no es la gran mayoría de realidades sociales que se muestran en los finales felices como tal. Y el último punto que nos trae es cómo genera como gente estratégica con habilidades sociales que le va a permitir como desarrollarse en el futuro a nivel social, a nivel laboral, etc. No considero que sea exclusivo de su mundo que una persona genere habilidades sociales y estratégicas, por ende tampoco tiene mucha validez ese argumento. ¿Qué extensiones increíblemente importantes y relevantes trae Rodrigo a este debate? Importancia de la esperanza en los niños como tal. 4 mecanismos y 4 puntos lógicos. En primer lugar, ¿cómo influye la literatura como tal? Entra a ti de forma persuasiva, no todavía no, y sistemática en medida de que la consumes constantemente o de forma en forma, y esto va entrando a ti de gran manera. Aparte, los niños sienten mucha afinidad con este tipo de cosas. Segunda característica importante, ¿cómo son los niños como tal? Son personas muy vulnerables y esponjas como tal, adquieren las cosas y tienen una capacidad receptiva mucho más grande que otras personas. Entonces, ¿cuál es el mecanismo muy importante que sale recién en la baja y que no nos explica nuestra alta? Es cómo esto genera una cosa muy importante, la aceptación y la normalización de este tipo de narrativas y actitudes en tu vida como tal. Se genera la percepción de lo posible y de lo imposible, lo que tú como persona promedio no vas a poder lograr y que ya te lo van estableciendo de esta forma de que tú eres pequeño y te va generando y perpetuando esta narrativa dentro tuyo. Muy importante, se genera la interiorización del arqueotipo del conformismo. Esto sale en la baja y explicamos cómo es que a través de mostrar la realidad tal y como es y mostrar cómo es la persona promedio, en el mundo promedio, se normaliza que tú no puedas crecer más, no puedas desarrollarte más en todas las dimensiones de las personas. Se genera un conformismo que pueda aceptar cosas como maltratos sociales desde tu edad como niñez hasta tu edad adulta. Esto genera un mecanismo psicológico que va eliminando paliativamente la esperanza que tienen los niños de lograr cosas en el status quo actual y en el futuro como tal. También esto se impacta a nivel emocional de los niños porque a nivel emocional se los perjudica mucho y esto de manera consciente acaba perjudicando su futuro como tal. Estás trayendo un montón de carga nueva, pero lo que trae tu otro orador es que hay progresismo y activismo. Sin embargo, no entendemos por qué esto es únicamente parte de los cuentos con finales felices y no podría ser de los cuentos con finales reales. Estos son mecanismos que ya lo trae Rodrigo acerca de cómo el arqueotipo del conformismo se va implantando cada vez más en la persona. El panel puede revisar sus notas. Segundo impacto y argumento increíblemente importante que le traemos: población vulnerable, clases bajas y niños LGTB como tal. Estas personas tienen características muy importantes que ya las decía Rodrigo, como el sufrimiento día a día, vulneraciones constantes y discriminación en general. Las personas
relevancia de esto es increíblemente grande, porque ok, en el escenario donde hay niños como de clase media y sin estas vulneraciones tan grandes, ok, pasa esto, pero tienes un padre que te lleva, una madre que te lleva de viaje, te lleva a un centro de diversiones, pero estas personas no, este es el único mundo en el que viven, donde no tienen otras realidades en las cuales refugiarse, y esto es increíblemente importante, y ya se lo decía Rodrigo en medida de cómo este es el único lugar donde se pueden acoger como tal, y es un refugio para ellos como niños. Esta es la relevancia muy importante en medida de que, a diferencia de los otros niños, su situación es sistemáticamente muy perjudicial y va incrementando con el tiempo. Esto genera dos cosas muy importantes: una normalización de lo que ves en las realidades de los cuentos y tu realidad, por ende la vas aceptando cada vez más. ¿Y esto qué cosa genera? Una aceptación de esta realidad, y esto impacta de manera muy negativa en medida de que quita mecanismos y quita incentivos justamente de los niños en el futuro para que rompan este status quo actual. Tercer punto de extensión, y es el contrafáctico, y es que la Cámara Contraria y todo el gobierno nunca nos demostró cómo era exclusivo en los niños para que conozcan esta realidad. El status quo presenta que la mayoría de las personas, en el momento en el que conocen la realidad y se dan ese choque de como lo que tú creías que era y lo que en verdad es en la adolescencia, cuando metes más a redes sociales, sales más al mundo y no tienen perjuicios verdaderos en la vida de las personas, y aún así los tienen, son perjuicios aceptables porque todas las personas en general han pasado por esto, porque es el status quo. Eso es lo que pasa en el mundo actual, donde hay esta narrativa de los cuentos en su gran mayoría con finales felices. ¿Cómo nos superponemos desde nuestra alta y cómo tenemos comparativas muy importantes? Nosotros demostramos mejor la comparativa de la efectividad porque les demostramos los mecanismos por los cuales, a través de la interiorización del conformismo, paliativamente se genera esta sensación de conformismo, y es mucho más plausible que el niño se quede en este estatus, a diferencia de que pase todos los beneficios que nos trajo el gobierno. Segunda comparativa: ¿por qué consideramos que es particularmente importante para los niños vulnerables, niños pobres y niños de la comunidad LGTB? Porque este es el único lugar de refugio que tienen. Les demostramos cómo ganamos el criterio de efectividad y el criterio de plausibilidad, porque consideramos que no es el único escenario, se puede dar también cuando son adolescentes.